Buenas noches, aquí estamos en la pantalla de TV Ciudad haciendo MBD Noticias, edición central. Natalia Nogués, bienvenida. ¿Qué tal, Martín Rodríguez? ¿Todo bien? Bien, con todo nombre bien. Y apellido. Exacto, sí, somos muy formales acá. Es cierto. Para trabajar en este noticiero que empieza con el trabajo como tema. Exacto, adelante. Empezamos justamente contándoles que el desempleo en junio subió 3 décimas y llegó a 8,4% a nivel nacional, o sea, en todo el país, según lo informó el Instituto Nacional de Estadística. Esto indica que aproximadamente 150.000 personas no tienen trabajo. El nivel de desocupación es el mismo en Montevideo y en el interior. La medición también establece que la tasa de empleo, que mide la cantidad de personas ocupadas, se mantuvo igual que en el mes anterior. Además, la tasa de actividad que computa la gente con trabajo y la que está en busca de empleo se incrementó 1 décima. Este va a ser el tema de la columna de análisis económico de Germán de Agosto, pero como siempre hay más temas. En los titulares que vienen a continuación. Paro total de la enseñanza en secundaria y UTU en Montevideo bajo la consigna "La educación del pueblo se defiende". 77% de la población está a favor del proyecto de ley de eutanasia que se redacta en el Parlamento. 6 de cada 10 estudiantes de enseñanza media abusó del consumo de alcohol en los últimos 15 días, según la encuesta nacional sobre consumo de drogas. La bancada del Senado del Frente Amplio pidió conocer el informe enviado por el fiscal Diego Pérez a la Prosecretaría de la Presidencia de la República, donde se hacen valoraciones de fiscales y de la Fiscalía. Declaró hoy la intendenta de Montevideo ante Fiscalía por la construcción del Antel Arena. Tras conocer un nuevo caso de cargamento de cocaína que pasó por Montevideo, el funcionariado de aduana criticó la flexibilización de controles implementada por la administración. La Intendencia de Montevideo decidió otorgar exoneraciones para fomentar que las cantinas que funcionan en dependencias públicas cumplan estándares nutricionales saludables. Ministerio del Interior inició investigación de urgencia tras difusión de un audio en el que exdirector de una cárcel negocia entrega de arma con una persona privada de libertad. El representante de los trabajadores en el BPS informó que el presupuesto del organismo para 2023 realiza importantes recortes al funcionamiento y afectará la calidad de los servicios. Reparos de la alcaldesa del municipio B al proyecto previsto para los predios del dique Mauá. En medio de la guerra, los Zelensky posan para la revista Vogue y generan fuerte polémica. Pantalla TV Ciudad, Radio Uniradio, 107.7 de FM en Montevideo y área metropolitana para seguir este noticiero. O uniradio.edu.uy a través de internet. Tenemos pronta la conexión con los móviles de hoy. Exacto, empezamos con Diego Martini. Muy buenas tardes, Natalia, Martín. Tarde muy fría en la ciudad de Montevideo. Estamos en la Plaza Independencia, donde hace instantes, unos minutos nomás, partieron los sindicatos de la educación que hoy pararon y que hoy se movilizan en esta marcha que salió acá de la Plaza Independencia, que pasará por la puerta del Ministerio de Economía y que irá rumbo al Palacio Legislativo en reclamo de mayor presupuesto para la educación y en contra de la reforma educativa que se pretende instalar a partir del 2023. También algunas pancartas en alusión a ese plagio que se generó en un documento oficial de la ANEP, así que en unos minutos nomás estaremos hablando con algunos de los representantes. Muchas gracias, Diego, por este adelanto. Organizaciones sociales, en este caso sindicatos, pero también hay otras que se movilizan. Exacto, en otro punto de la ciudad, Mariana Abreu. ¿Cómo andan, compañeros? El saludo para todos. Estamos en el Mercado del Inmigrante porque aquí está por comenzar una nueva asamblea del colectivo Por la Rambla Sur. Como decían, es una organización social integrada por vecinas, vecinos, también profesionales que tienen algunos reparos y cuestionamientos en relación a los planes para los predios del dique Mauá. Hoy van a estar recibiendo a la alcaldesa del municipio B, Silvana Pisano, quien además es ex directora de Desarrollo Urbano de la Intendencia de Montevideo, en el marco de diferentes reuniones que vienen teniendo con diferentes actores y también autoridades. La alcaldesa ya nos adelantó su postura con respecto a los planes para estos predios y tiene algunas inquietudes también en lo que tiene que ver con los impactos o posibles impactos socioterritoriales y ambientales. En un ratito nada más ampliamos esta información.
Muchas gracias, Mariana. Uno de los temas del momento es la eventual reforma previsional. Exacto, por eso tenemos aquí a nuestra compañera Julieta Núñez Tomás. Gracias, compañeros. Así es un tema del momento, pero que en realidad se viene arrastrando hace ya más de un año, que es tema prioritario de este gobierno, pero vuelve a ponerse en agenda porque ayer se presentó frente a los integrantes de la coalición un anteproyecto de ley de reforma de la seguridad social y mañana se va a presentar frente al Frente Amplio. Así que vamos a ver qué es lo que sucede, vamos a contarles un poquito qué es lo que se sabe sobre este documento que aún no es público, pero que sí han habido declaraciones por parte del presidente de la Comisión de Expertos en Seguridad Social, Rodolfo Saldain, que de alguna manera dan la pauta de qué es lo que va a contener este proyecto, este anteproyecto de ley, en realidad que se pasará a votar no sabemos cuándo y depende también de lo que diga ahora el Frente Amplio. Desde el oficialismo se plantea que quieren que sea, bueno, un proyecto que esté acompañado por amplios sectores políticos de nuestro país. Vamos a ver qué sucede y les compartimos más información en unos minutos. Hablando de temas que generan discusión, la eutanasia también la genera. Exacto, en este momento se están unificando propuestas en diputados, el diputado Pepasquet del Partido Colorado y por el Frente Amplio Luis Galo han dicho cosas. A ver. La acción de una persona, un médico, en los proyectos que estamos considerando, que da muerte a otra a pedido de esta y con la finalidad de aliviar su sufrimiento. Hoy tenemos plena coincidencia en el espectro político, diría, importante, en que es para mayores de edad. La intendenta de Montevideo, Carolina Cose, comenzando a repasar la agenda informativa de hoy, declaró ante Fiscalía producto de la denuncia en su momento presentada sobre la construcción del Antel Arena. Y dijo que la denuncia presentada por el directorio de Antel es una opereta política. Cose fue citada por el fiscal de Delitos Económicos, Enrique Rodríguez. Sin duda esto es una opereta política. El origen de esto está en el mes de septiembre, el mes de las elecciones para la Intendencia de Montevideo, y el 7 de septiembre, en 48 horas, el directorio actual de Antel, en 48 horas, resuelve hacer una licitación para una auditoría, escribe el pliego y lo publica. 48 horas, un récord. Y después en 15 días lo adjudican a un informe que lo primero que dice es nos regimos por la norma tal. ¿Saben cuál es el nombre de la norma? Non-Audit Assurance Engagement. Encargos de aseguramiento distintos de auditoría. Empieza diciendo non-audit. Esto es una pseudo-auditoría plagada de opiniones que realmente no audita y que constantemente dice, como te digo esto, te digo el otro, y toma posición por un lado. La verdad, un papelón. Acá el Antel Arena se canta y se explica a sí mismo, forma parte. Me siento a esta altura, lo voy a hacer todas las veces que sea necesario, pero explicar si era conveniente o no construir el Antel Arena ahora, con el diario del lunes, por supuesto que fue conveniente construir el Antel Arena, por supuesto que tenía y tiene sentido en el marco de la estrategia general de Antel. Antel cambió todo su modelo de negocio y pasó a ser una empresa exitosa, líder mundial, y el Antel Arena forma parte de una cantidad de temas que llevamos adelante. El proyecto más importante, el proyecto de fibra al hogar, el proyecto de cable submarino de 12.000 kilómetros, el data center, Vera TV, Vera Más y el Antel Arena en un marco integral. Yo creo que esto verdaderamente es una operación política. Estoy separando acá la justicia del fiscal, que no tienen nada que ver y que están haciendo su trabajo, que yo respeto muchísimo. Y la verdad, si quienes hacen esto creen que me van a distraer de mi función y de mi responsabilidad, mi trabajo y mi compromiso con Montevideo, están equivocados. Y si creen que me van a desanimar en mi defensa de Antel, desde ya le digo que han fracasado. Bueno, otro asunto, tras este nuevo caso de un cargamento de cocaína que pasó por el puerto de Montevideo, ha habido repercusiones. Sí, la Asociación de Funcionarios Aduaneros criticó lo que se define como política de facilitación de comercio exterior a cargo de las autoridades.
Los hechos nos dan una vez más la razón, pues en las últimas horas ha tomado estado público la incautación de 5 toneladas de cocaína por las autoridades de Bélgica de un contenedor que estuvo en tránsito y fue reembarcado en nuestro país, expresa un comunicado de la Asociación de Funcionarios Aduaneros. En ese sentido, recuerdan que en el año 2019 el entonces subsecretario de Economía, Pablo Ferreri, y el director nacional de aduanas, Jaime Borgiani, se comprometieron ante la opinión pública a la compra de forma urgente de un escáner para el puerto de Montevideo, ya que el existente no daba garantías de controles eficaces y que Borgiani agregó que los controles son un saludo a la bandera. A esto suman que el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, dijo que cuando se avisó a la Dirección Nacional de Aduanas del Uruguay de la existencia, ya había pasado el barco por nuestro país. La jurisdicción del puerto no es mía, pero es importante que nosotros tengamos la tecnología suficiente para poder fiscalizar. El sindicato recuerda que esto es algo que vienen reclamando incesantemente desde el año 2019. ¿Acaso pueden transitar por el país 5 toneladas de cocaína sin ser advertida y controlada por la Dirección Nacional de Aduanas? A las pruebas, tristemente, una vez más nos remitimos, concluye el comunicado. Otro asunto. En los próximos días se va a presentar el proyecto de ley de eutanasia que unifica una propuesta del diputado colorado Ope Pasquet y otra de la bancada del Frente Amplio. La iniciativa toma los artículos para proteger el accionar médico de la propuesta del legislador colorado e incorpora el planteo de la oposición sobre el derecho de cada persona a decidir sobre el fin de su vida. La encuesta realizada por la empresa Factum en el segundo semestre del año mide el grado de acuerdo con la ley que se está redactando en el Parlamento para reglamentar la eutanasia. Se desprende de la encuesta que el 77% de la población está de acuerdo, un 20% en desacuerdo y solo un 2% de los consultados no opina. Quienes votaron al Frente Amplio en las elecciones de 2019 tienen más grado de acuerdo con el proyecto que se trabaja en diputados. Un 80% está de acuerdo y un 16% en desacuerdo. Entre los votantes de la coalición multicolor, 77% está de acuerdo y 21% en desacuerdo. El porcentaje de acuerdo baja a 72% entre quienes votaron en blanco o a otros partidos y sube el desacuerdo a 26%. Cuando se distingue por edades, hay mayor diferencia, entre 10 y 12 puntos. A mayor edad, mayor es el grado de desacuerdo con la ley. Entre los 18 y los 33 años, un 83% de los consultados está de acuerdo con la ley y un 16% en desacuerdo. Entre los 34 y los 48 años, un 78% está de acuerdo y un 20% en desacuerdo. Entre los 49 y los 61 años, el acuerdo baja a 76% y el desacuerdo sube a 21%. El mayor desacuerdo se da entre las y los mayores de 62 años con un 70%, mientras que el desacuerdo crece a 26%. Bueno, estábamos viendo, seguimos en tema eutanasia, sí, pero en realidad en este momento lo que estábamos viendo es el resultado de esta encuesta de Factum que se realizó en el segundo trimestre del año, que establece que el 77% de la población está de acuerdo con ese proyecto de ley de eutanasia que se está trabajando en diputados y un 20% estaría en desacuerdo. Ese proyecto de ley, algo ya habíamos hablado, unifica una propuesta del Colorado Pasquet y otra de la bancada Frente Amplista. Los diputados Luis Galo y Ope Pasquet encabezan la propuesta unificada que reglamentará la eutanasia por primera vez en el país. El Frente Amplio plantea la necesidad de crear el derecho a la persona que está padeciendo sufrimiento a tener el derecho a decidir sobre su propia vida. El proyecto contempla a las personas mayores de 18 años. Las condiciones para encarar este tema que corta transversalmente a la sociedad y que es muy delicado, hoy tenemos plena coincidencia en el espectro político, diría, importante, en que es para mayores de edad, sin ninguna duda. ¿Mayores de 18? Mayores de 18 años, sin ninguna duda. No queremos generar la expectativa de que después los menores... Hoy son los mayores. Este proyecto común, que se presentará en los próximos días, se refiere únicamente a la eutanasia, no contempla el suicidio asistido. El proyecto que habíamos presentado nosotros en el marzo del 2020 era eutanasia y suicidio asistido. Eutanasia es la acción de una persona, un médico, en los proyectos que estamos considerando, que da muerte a otra a pedido de esta y con la finalidad de aliviar su sufrimiento. Es lo que el Código Penal llama homicidio piadoso. La asistencia al suicidio es el suministro a una persona de los elementos que necesita para poner fin a su propia vida. La acción la realiza la propia persona de cuya vida se trata. No es un tercero, no es el médico. Es la persona que ingiere, por ejemplo, una pastilla y con eso pone fin a su vida.
El documento unificado contempla el planteo del Frente Amplio de derogar el artículo 46 del Código de Ética Médica, que establece que la eutanasia es contraria a la ética de la práctica de la profesión. De todas formas, en caso de que se apruebe el proyecto, los profesionales no estarán obligados a practicarla y podrán presentar objeción de conciencia. Otro de los temas del día, un informe presentado por el fiscal Diego Pérez a la Prosecretaría de la Presidencia de la República fue noticia en esta jornada. Y generó malestar en la interna de la Fiscalía General de la Nación, según informó el semanario Búsqueda. Según informó el semanario Búsqueda, el informe presentado por el fiscal Diego Pérez contenía información y valoraciones sobre el funcionamiento de la Fiscalía, así como una visión crítica sobre funcionarios cercanos al ex fiscal de Corte, Jorge Díaz. El informe, dirigido al prosecretario de Presidencia, Rodrigo Ferrés, fue encontrado por otro fiscal en una impresora, quien se sorprendió al leer el tenor del escrito. Que su colega viera el documento generó molestias en el fiscal Pérez y momentos de tensión en la Fiscalía. Según explicó Pérez a Búsqueda, este informe es un escrito complementario presentado ante Presidencia en el marco de un proceso administrativo iniciado hace 2 años. En 2020, Pérez presentó un recurso de revocación y anulación contra la decisión de asignarle la investigación por la ocupación del asentamiento Nuevo Comienzo en Santa Catalina. En esa instancia, Pérez alegó que el caso debía ser tramitado por el fiscal Carlos Negro, cuya fiscalía tenía competencia para intervenir en todas las usurpaciones de predios públicos. Como este caso se trataba de un predio privado, se le asignó a Pérez, quien rebatió la competencia bajo el argumento de que existía una servidumbre municipal. El informe dirigido a Ferrés incluye cuestiones complementarias referidas a vínculos personales y funcionales en Fiscalía y al funcionamiento de la institución. Según fuentes de MBD Noticias, en el informe se cuestiona la actuación de la Unidad de Víctimas y Testigos, dirigida por Mariela Solari, y de los tribunales de concurso, así como supuestos beneficios a funcionarios cercanos al ex fiscal de Corte. El contenido del informe generó críticas hacia Pérez. Fuentes de MBD Noticias afirmaron que si el recurso administrativo se presentó en 2020, ya debería estar concluido, y pusieron en duda que se ingrese un informe complementario 2 años después del inicio del trámite administrativo. De momento, la Fiscalía declinó pronunciarse oficialmente sobre este tema. Bueno, y también hubo repercusiones políticas. Sí, porque la bancada del Senado del Frente Amplio formalmente pidió información a propósito de esto a la Prosecretaría de la Presidencia de la República. Nos tomó por sorpresa esa noticia en la mañana de hoy, a través de una noticia que publicó el semanario Búsqueda. Creemos que es muy grave, y eso demuestra un accionar de este gobierno que lo hemos calificado como degradación institucional. Porque que se haya solicitado ese informe, o que un fiscal de la República haya realizado un informe acerca de la actuación de sus colegas de tribunales de concursos para elevar al prosecretario de Presidencia, que es el que trata los temas jurídicos del Poder Ejecutivo, es muy grave. Nosotros, como bancada de Senado del Frente Amplio, en estos momentos estamos haciendo consultas, y nosotros ya definimos que vamos a presentar un acceso a información pública a la Prosecretaría, y le vamos a pedir y solicitar acceso a estos expedientes que se hacen mención de que hay un recurso, de que hay una situación funcional que involucra al fiscal Pérez con otro fiscal, algún recurso en ese sentido, pero lo que buscamos nosotros es poder acceder a esos expedientes, y le vamos a solicitar al prosecretario que nos remita copia de ese informe que le elevó el fiscal Pérez con destino al doctor Ferrés. Entonces creemos realmente que es una situación muy grave, y por eso ya tomamos esta definición como bancada del Senado del Frente Amplio, que en el correr de estas horas va a estar saliendo este acceso a información pública dirigido directamente a la Prosecretaría. Y el prosecretario de la Presidencia de la República, Rodrigo Ferrés, negó estar vinculado a este informe elaborado por el fiscal Pérez. El jerarca de gobierno desmintió la versión por 2 medios. Por un lado, escribió textualmente en su cuenta de Twitter, ahí lo estamos viendo: es mentira que yo haya solicitado o recibido información de la Fiscalía. Además, el fiscal de Corte, Juan Gómez, hizo saber que Ferrés se comunicó con él para decirle que no le solicitó información a ningún fiscal. Bien, vamos de nuevo a exteriores, Martín. Vamos de nuevo a exteriores. Mariana Abreu ahora. Adelante, Mariana.
Como anunciamos, estamos en el Mercado del Inmigrante. Aquí se está desarrollando una nueva asamblea del colectivo por la Rambla Sur. Es un colectivo integrado por vecinos, vecinas, también profesionales que siguen los planes para lo que son los predios del dique Mauá, justamente ubicados en la Rambla Sur. Recordemos que hay una iniciativa privada que se está estudiando, que tiene que ver con la construcción de un puerto para ferries, un puerto para cruceros, entre otras edificaciones, y los vecinos plantean algunas dudas, algunos reparos con respecto a este proyecto, y hoy en este momento están recibiendo a la alcaldesa del municipio B, Silvana Pisano, quien además también es exdirectora de Desarrollo Urbano de la Intendencia de Montevideo. Silvana Pisano nos adelantó algunas consideraciones respecto a estos planes. Por ejemplo, evaluó de buena manera que no se enajenen los predios. Recordemos que esto estaba presente en una alternativa que también se estaba estudiando por allá por el 2018, un proyecto presentado por el empresario Juan López Mena, pero luego se descartó. Estos proyectos no está estudio que pasen a la órbita privada, van a seguir siendo del Estado. Sin embargo, la alcaldesa planteó otros reparos y otras inquietudes que tienen que ver con los impactos socioterritoriales y también ambientales, entre ellos una posible gentrificación. Es un proceso que se da cuando sube el valor del suelo y los colectivos, los vecinos que estaban originalmente viviendo en esos territorios deben irse, son expulsados, digamos, por esta lógica de mercado, por una población que viene al territorio de mayor poder adquisitivo. Escuchamos a Silvana Pisano. Somos muy defensoras de lo público por sobre lo privado y, bueno, una intervención en nuestra esencia pública montevideana, que es la Rambla, nos merece, bueno, un cuidado muy especial. Pero aquí además también nos preocupan dos elementos muy importantes que aún están faltando en obviamente en esta propuesta inicial que nos trajo la Intendencia. Y bueno, una es a nivel ambiental y la otra a nivel de protección de la comunidad. Y cuando decimos esto, decimos de los vecinos y las vecinas que viven en el entorno y en la posible procesos de aumento del valor del suelo y de lo que llamamos gentrificación, de la expulsión, en realidad, que se genera con inversiones importantes. Estamos hablando de las familias que alquilan y que eso tiene que tener ciertos cuidados. Esa es la legitimidad municipal que nos importa en el marco de lo que este municipio siempre trae, que es el derecho a la ciudad y el derecho a permanecer y que nadie se sienta expulsado de nuestros barrios. Bien, y justamente está aquí presente la alcaldesa del municipio B, Silvana Pisano, exdirectora de Desarrollo Urbano de Montevideo, en la asamblea del colectivo por la Rambla Sur, este grupo de vecinos, vecinas, también académicos que tienen ciertos reparos en relación a los proyectos que hay pensados y que se están estudiando para el predio del dique Mauá. Recordemos que hay una iniciativa privada que tiene que ver con la construcción de un puerto para ferries y para cruceros que tiene el visto bueno de la Intendencia de Montevideo y también del Gobierno Nacional. Recién escuchábamos a Silvana Pisano que presentaba algunas inquietudes al respecto, que se están planteando aquí a los vecinos y a las vecinas también, y que van a hacerle también una cierta serie de consultas a la alcaldesa, que tiene una visión urbana y territorial importante, por lo que ha sido también su trayectoria. Hablábamos de la posible gentrificación de este proyecto que podría tener como consecuencia también de los impactos ambientales. Los vecinos y vecinas han hecho énfasis en que se respete el ordenamiento territorial, la participación de la comunidad en este tipo de proyectos con importantes impactos en el territorio. También plantearon la idea de que se continúe con un concurso de ideas que han promovido las autoridades en otra oportunidad para darle un uso a este espacio que reivindican como público. Hablamos de la
acceso a la Rambla y a todo lo que es el entorno de los predios de Dique Mahuá. Así que esto es lo que está sucediendo en el mercado del inmigrante por la Rambla Sur y la presencia en este momento de la alcaldesa Silvana Pisano. Muchas gracias, Mariana, por este informe. Cambiamos de tema, pasamos a asuntos previsionales porque Ramón Ruiz, que representa a trabajadores y trabajadoras en el directorio del Banco de Previsión Social, se refirió, Natalia, a la reciente aprobación por parte de la mayoría oficialista en ese directorio del presupuesto para 2023 para ese organismo. Siguiendo las directivas de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto que implican, dice, importantes recortes en el funcionamiento y que afectará la calidad de los servicios. Ruiz comunicó que se reponen menos vacantes y se consolida la eliminación de cientos de puestos de trabajo, se contratan menos pasantes y becarios y se reducen las horas extras y las inversiones. Señaló que en las transferencias de prestaciones a terceros habrá una caída de 18% a asistentes personales. Agregó que se aplican recortes a ciegas, siguiendo criterios externos de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, que desconocen la realidad de cada área del banco y cuyo resultado deriva en peor atención al público, dificultades en las oficinas del interior y la postergación de inversiones estratégicas como la actualización y mejora de la informática del organismo. No vamos a tener recursos suficientes para realizar las inversiones necesarias y eso implicará que empeore la calidad de la atención al público, dijo Ruiz a MBD Noticias. Comentó que este presupuesto fue aprobado por los directores que son parte de los partidos de la coalición de gobierno y de representantes de los empresarios, siendo votado en contra por el representante de los jubilados y pensionistas y por él en representación de los trabajadores. Bueno, y atención con esta noticia. El consumo de alcohol, tabaco y tranquilizantes entre los estudiantes de educación media es mayor en las mujeres, según la encuesta anual de la Junta Nacional de Drogas. Ese mismo estudio también destaca que las bebidas energizantes son las más consumidas en las y los menores, o por las y los menores de 15 años, y que casi la cuarta parte de quienes estudian ha consumido alguna vez tranquilizantes sin que existiera indicación médica. Si bien los patrones de consumo se han mantenido estables durante los años, la 9ª encuesta nacional sobre consumo de drogas en estudiantes de enseñanza media realizada el año pasado muestra una mayor prevalencia del consumo en las mujeres en la mayoría de las drogas. Además, señala que casi 6 de cada 10 estudiantes que consumió alcohol lo hizo de manera abusiva durante los 15 días previos a la encuesta. En la población estudiantil en general, la proporción es de 3 de cada 10. Entre los estudiantes que han consumido en el último mes alcohol, hay 6 de cada 10 que ha tenido por lo menos un episodio de abuso en los últimos 15 días. Esto es, consumió por lo menos una vez sobre el nivel de intoxicación en este último periodo. Si lo miramos lo dimensionamos en el total de la población, estamos diciendo que 3 de cada 10 estudiantes han tenido por lo menos un episodio de abuso de alcohol en los últimos 15 días. Si bien a medida que aumenta la edad de los estudiantes, también aumenta el nivel de abuso o la cantidad de veces que abusan, ya los menores de 15 años muestran, vamos a decir, la mitad de los menores de 15 años ya muestran abuso. Por estas horas circula en el ámbito político el anteproyecto de ley de reforma previsional. Exacto, uno de los pilares de este gobierno, sí, ¿no? ¿Verdad, Julieta? Así es, así es. Y vamos a hacer un poquito de historia de qué es lo que pasa con este pilar, como decías, Natalia. Sí, bueno, lo que sucede es que esta discusión que comienza formalmente con la creación de esta comisión de expertos en seguridad social que se creó por la Ley de Oferta y Consideración, se planificaba un periodo de discusión de esa comisión de 6 meses. Eso terminó durando más de un año y perdió varios jugadores en el camino porque los dos documentos que elaboró esta comisión, el documento de diagnóstico de la seguridad social y el documento de propuestas, no fueron acompañados por los integrantes de esa comisión, que eran representantes de los trabajadores y de los jubilados, y también por los 3 del Frente Amplio, de la oposición. Así que, de alguna manera, este anteproyecto de ley que se presentó ayer a los miembros de la coalición, en realidad fue elaborado por los 9 restantes integrantes de esta comisión que, son afines a la coalición de gobierno.
¿Cuáles son ahora los pasos a seguir? Bueno, como presentaban ayer, esto irá mañana el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, a la sede del Frente Amplio para presentarles este anteproyecto. Tendrán unas semanas para discutir, para hacer propuestas, se estiman un mes más o menos para ese intercambio, y luego irá al Parlamento, donde se presentará allí sí un proyecto de ley que se discutirá, tendrá sus tiempos de discusión, pero que desde el gobierno plantean que quieren que sea una votación que se dé antes de fin de año. Es una votación bastante acelerada, pero que es una discusión y un compromiso de este gobierno. Vamos a escuchar ahora las palabras de integrantes de la coalición que recibieron ayer este anteproyecto. Todo esto lleva 1 año y pico de hablar, ¿no? O sea, no es que ahora se va a iniciar una negociación desde la nada, todo lo contrario. O sea, nuestros técnicos y nuestros representantes en ese tema llevan muchos meses y meses y meses de hablar, de modo que no estamos partiendo de cero, ¿no? Eso me parece muy relevante a la hora de fijar los plazos, 2 o 3 semanas, para ver en cuánto se ha avanzado a través de este anteproyecto. La búsqueda de una respuesta de mayor equidad en el sistema, porque como ha dicho el doctor Saldain repetidas veces, los aportes que cada uruguayo hace valen distintos según en qué subsistema se encuentra, y bueno, hay que ir buscando un criterio de equidad. También en particular, y aquí hablo como dirigente del Partido Independiente, a nosotros nos preocupa mucho tener un piso mínimo que tenga, digamos, una respuesta ojalá mejor para los sectores de menores niveles jubilatorios, y también que haya una integralidad en la respuesta en cuanto a que todos los subsistemas sean contemplados. Ahora, Julieta, repasemos los aspectos más destacados del anteproyecto. Bueno, si bien todavía el anteproyecto no se conoce, el presidente de esta comisión de expertos en seguridad social, Rodolfo Saldain, fue adelantando en distintos medios de prensa algunas de las claves de este anteproyecto. La principal quizás es el aumento de la edad de retiro a los 65 años. Esto exceptúa algunos tipos de trabajo, pero se va a ir implementando si esta ley finalmente se aprueba, si esta es una de las propuestas que llegan a aprobarse luego en el legislativo, implementando año a año esta suba de los 60 a los 30. Esto además tiene algunas complicaciones asociadas, porque también modificaría no solamente esta edad de retiro, que ahora, como saben, es, como decíamos, 60 años y 30 de servicio, sino que también afectaría a las jubilaciones por edad avanzada, que son estas jubilaciones que, aunque no se llegue a los años de servicio, por ir cumpliendo más de los 60, 65, ir avanzando en la edad, también se iría modificando esa edad, o esos años de servicio habilitados para luego jubilarse, ¿no? Entonces hay allí no solamente un avance en la edad necesaria para retiro, sino también una modificación de otros aspectos. Vamos a compartir ahora en pantalla algunas otras de las claves de este anteproyecto. Uno es que también ha dado mucho de qué hablar, que es el régimen mixto obligatorio de aportación, ¿no? Hoy en día quienes tienen exceden el 77.000 pesos en su salario, tienen ese dinero excedente, va obligatoriamente a una AFAP, el resto pueden elegir si lo hacen o no. Pero hay mucha gente que decide igualmente de manera voluntaria hacer una aportación mixta entre su sistema de retención, o sea, el BPS mayoritariamente, y las AFAP, pero esto, para los nuevos trabajadores, a partir de este proyecto de ley, iría un 8% para este sistema, que por lo general es el BPS, y un 7% para las AFAP. El siguiente tiene que ver con la tasa de adquisición de derechos, que es algo que iría avanzando año a año, un cálculo matemático que se hace, que se calcula esta tasa por los años de servicio según la edad. Lo que adelantaba Saldain es que para los 65 años la tasa de adquisición sería de 1,5. Ese cálculo daría un 45% del salario, y eso sería más o menos lo mismo que están percibiendo quienes se jubilan hoy con 60 años y 30 de servicio, ese 45% del salario. Y por último está esta cuestión de la habilitación de trabajo para las personas que ya están jubiladas, que ya están en jubilación. Esto, si bien hoy en día
se permite esta decisión de este proyecto iría en el sentido de ampliarlo, porque si bien se permite, no se permite para todos los casos porque no se puede cruzar entre tipos de aportación. O sea, si se jubilan por industria y comercio hoy en día, no se puede volver a trabajar dentro de industria y comercio, y eso es una gran limitación porque la gran mayoría de la gente se jubila por un mismo tipo de aportación. Así que esto iría en el sentido de, bueno, seguir ampliando las posibilidades de trabajo luego de la jubilación. Vamos a escuchar ahora a Pablo Iturralde, que también ayer, luego de la presentación de este anteproyecto, dio unas palabras explicando, bueno, cuáles son los principales puntos para el gobierno de esta reforma y qué es lo que pretenden, sobre todo, de la cooperación del Frente Amplio para lograr aprobar este proyecto. Nosotros creemos que hay 2 o 3 cosas que son imprescindibles aclararlas. Ningún jubilado que está cobrando hoy algún tipo de pasividad va a tener ninguna reforma de todo lo que está cobrando hasta ahora. Primer punto. Segundo punto, todos aquellos que tienen derechos adquiridos al día de hoy los mantienen y lo van a mantener los próximos 5 años para poder jubilarse de acuerdo a estas mismas reglas. Estamos hablando de 5 años de mantenimiento del régimen vigente. Y luego un programa de largo plazo que es como debe pensarse en forma de estadista. Los estadistas deben pensar, y quienes trabajamos en el Estado, quienes trabajamos en la política, tenemos que pensar en largo plazo. Esto no tiene que ser un tema que lo solucionemos en el día de hoy para hoy. Esto tiene que ser un tema que lo solucionemos para el largo plazo. Lo más importante es que nosotros queremos un compromiso que sea acorde a lo que ha sido el sistema político uruguayo, con mucho diálogo entre todos. Bueno, y ahora seguimos con otros temas. Exacto, nos vamos nuevamente con Diego Martini, que ya... ¿Dónde estás, Diego? ¿Ahora? Así es, compañeros, ahora estamos ya por la Avenida Libertador porque los sindicatos de la educación están bajando rumbo al Palacio Legislativo y nos encontramos con Mariana Chugar y Cecilia Olivieri de ADUR y nos vamos a ir moviendo, acompañando un poco la marcha. Mariana, un poco hablábamos de los reclamos que hacen, principalmente está de la falta de recursos para la UDELAR. Sí, realmente es un presupuesto que da vergüenza, es insuficiente para la educación en general y inexistente para la UDELAR. Hay 0 incremento y eso significa que no solo que afecta a los salarios, que ya son los salarios más bajos de la educación pública y más bajos de la región, menos que en Argentina, Brasil y Chile, sino que también a la creciente matrícula de estudiantes, que educamos a más del 80% de los estudiantes universitarios del Uruguay, está creciendo la matrícula, pero no crece la cantidad de docentes, entonces no podemos atender a los estudiantes de la manera que se lo merecen. Una matrícula que aumentó bastante más respecto a los años anteriores, pero con los mismos recursos, sí. Con los mismos recursos a nivel edilicio, a nivel de funcionarios, a nivel de docentes, y eso implica que hay menos horas docentes para cada estudiante, que la calidad de la educación se ve afectada de cierta manera, aunque hagamos un esfuerzo extraordinario como hicimos en la pandemia, no se puede sostener. Y el futuro del país, si pensamos en que estamos formando a los jóvenes profesionales, a investigadores del país, investigadoras, no va a haber futuro si seguimos así, ¿verdad? Porque no le estamos reconociendo tampoco la carrera a los nuevos docentes, ¿verdad? Los grados 1 y 2, que son la mayoría, casi el 70% de los docentes de la UDELAR, ganan salarios bajísimos, tienen una condición laboral muy precaria, con baja carga horaria, tienen el multiempleo, y así no se puede vivir, ¿no? Cecilia, para cerrar, consultarte a propósito de algo que también se está planteando acá, que tiene que ver con este documento que se hizo desde la CFE que generaba una copia, un plagio. El mensaje... Sí, también nos parece preocupante. La verdad que es poco ético en la universidad. Pensamos que hemos muchas veces discutido estos temas de plagio con los estudiantes. Es sancionable en nuestra institución y que las autoridades lo realicen y que no haya una sanción al respecto nos parece bastante preocupante. Bueno, les agradecemos entonces a las representantes de ADUR y las dejamos seguir en la marcha. Recordemos entonces esta marcha que va por Avenida Libertador rumbo al Palacio Legislativo en reclamo de los sindicatos de la educación contra la reforma educativa por más presupuesto a la UDELAR. Volvemos a piso como ustedes quieran. Ahora
Ahora tiempo de análisis económico. Horas atrás se conocieron nuevas cifras vinculadas al desempleo, el empleo y la actividad. Exacto, abríamos con esta información la edición central de hoy. Ahora tenemos a Germán de Agosto para ampliar todos estos datos. Bienvenido. Muchísimas gracias. Sí, lo que conocimos justamente fue los datos de junio, del mes de junio, y eso nos permite cerrar el segundo trimestre como para analizar y también el primer semestre del año. Así que vamos a empezar justamente analizando lo que son los dos principales indicadores que tenemos a la hora de enfrentarnos al mercado laboral y son los que están en la placa 1. El primero tiene que ver justamente con la oferta. Recuerden que la oferta es nosotros volcando nuestra mano de obra hacia el mercado laboral, y en lo que está abajo justamente el indicador de demanda, que lo que hace justamente recoge el otro lado del mostrador, ¿sí? ¿Qué está pasando con los empleadores? Que se están generando más o menos oportunidades. Y lo que estamos viendo es que no hay cambios relevantes en relación al patrón que venimos observando durante el 2022. De hecho, lo que vemos es que luego de un primer semestre del 2021 complicado, producto de la pandemia básicamente, tuvimos una importante aceleración de la recuperación en los la segunda parte del 2021. Y lo que estamos viendo ahora justamente es cómo vamos retrocediendo en relación a esos registros que estuvieron bastante altos durante los últimos 2 meses, ¿sí? Siempre acá tenemos que tener cuidado de los problemas estacionales a la hora de analizar el mercado de trabajo, pero básicamente lo que tenemos, si comparamos el mes de junio con el mes anterior, es el empleo se mantuvo constante, eso es, no se generaron nuevas oportunidades de parte de los empleadores, y la oferta laboral aumentó mínimamente, ¿sí? Eso que da como resultado, como vamos a analizar después, un aumento del desempleo. Pero detrás de estas cifras, que acá estamos viendo el promedio básicamente de lo que es el mercado laboral, tenemos dos patrones bien diferenciados en lo que tiene que ver con el análisis geográfico. Básicamente la situación de Montevideo empeora bastante en relación al mes anterior. Eso se manifiesta en una caída de la actividad y también en una caída del empleo, ¿sí? Y lo contrario sucede cuando analizamos el interior del país, que es, con el informe que tuvimos ayer, son las dos desagregaciones que podemos hacer. En este informe no conocimos todavía la desagregación por sexo o la desagregación por nivel educativo u otras desagregaciones que surgen de otro informe. O sea que detrás de esto lo que podemos hacer es desagregar en relación a interior y Montevideo, y ahí tenemos dos realidades distintas cuando hacemos la comparación justamente con el dato anterior. Montevideo empeorando en las dos dimensiones y el interior justamente mejorando, ¿sí? Ahora, si analizamos lo que está pasando dentro del universo de las personas que están empleadas, ahora nos vamos a meter en lo que sería la línea azul con la segunda placa y vamos a analizar las dimensiones que habitualmente incorporamos a la hora de tomarle el pulso al mercado de trabajo. Una de ellas es lo que es el subempleo. ¿Qué es el subempleo? Son personas que están empleadas, o sea que lo estamos recogiendo en la placa anterior, pero que justamente trabajan menos horas de lo que se entiende que son un horario normal, eso es 40 horas por semana, pero además están buscando trabajar más y lo que no encuentran la oportunidad de tener más trabajo. Por eso se llama subempleo. Pero de vuelta, acá no estamos hablando de desempleados, no estamos hablando tampoco de trabajadores desalentados, sino que estamos recogiendo una restricción que tenemos a la hora de vincularnos con el mercado de trabajo pese a tener un vínculo laboral, ¿sí? Es una insuficiencia laboral, una insuficiencia de horas. ¿Sí? Un indicador también que tenemos a la hora de explorar o desentrañar lo que está pasando en el mundo o el universo de las personas que están empleadas es justamente lo que pasa con el no registro a la seguridad social. Básicamente lo que tenemos ahí es la informalidad. Y ahí tampoco vemos cambios significativos en las tasas que estamos observando. Básicamente un 20% de los ocupados hoy trabajan justamente en la informalidad y eso es una cifra que se ha mantenido medianamente constante en los últimos meses. Lo mismo pasa cuando analizamos las horas semanales que son trabajadas en promedio en el Uruguay. Eso tampoco tiene un cambio significativo con el nuevo reporte, se mantiene más o menos en torno de las 35 horas semanales en lo que es la ocupación principal, eso es importante, ¿sí? Y ahora sí, pasamos a lo que surge justamente del desequilibrio entre la oferta y la demanda, que es lo que vemos en la placa número 3, que es justamente el desempleo. Acá sí tenemos la típica restricción o la más habitual a la hora de enfrentarnos o vincularnos con el mercado de trabajo, y lo que tenemos es un aumento del desempleo a nivel agregado, ¿sí? Aumenta 3 décimas, pasa de 8,1 en mayo a 8,4 en lo que es el dato de junio. Eso supone que hay aproximadamente 150.000 personas desocupadas y eso supone un incremento en términos mensuales aproximado de vuelta, porque siempre con estos datos tenemos que tener cuidado de la estacionalidad, de 6.300 personas que en mayo
no estaban desempleadas de Es la alguna segunda manera. vez que mencionás los factores estacionales o Sí. la estacionalidad. ¿Hay alguna peculiaridad de junio, de ese momento del año a tener en cuenta? No, porque eso como te va cambiando, justamente por eso que tenemos el doble cuidado, porque en realidad es algo muy difícil y que no es algo que tampoco vos podés ver cómo cambian, a veces tenés cambios significativos que no podés atribuirle a nada, porque del informe no surge información adicional. Bien. De vuelta, cuando a medida que vas teniendo una composición un poquito más larga, ahí sí podés tratar de identificar, pero lo que sabemos es que a veces algunos movimientos no se terminan manteniendo, son como movimientos bruscos mes a mes, pero que justamente responden a esos factores estacionales. Y recién hablabas del subempleo, tampoco está reflejado en los desempleados. Claro, porque ahí son ocupados, eso es importante. Los subempleados son empleados, pero que están trabajando menos horas de las que están disponibles y las que les gustaría trabajar. Esas son las condiciones. Por eso lo apartamos, porque de alguna manera el empleo está recogiendo esa situación donde en realidad es una situación de restricción en el vínculo. Por ejemplo, jornales solidarios. De alguna manera son personas que están trabajando con un empleo precario de mala calidad y que justamente no les ocupa la cantidad de horas que de alguna manera podrían estar buscando. Entonces, eso lo separamos de este universo. Por eso cuando nos tratamos de aproximarnos a las dimensiones de los problemas laborales, no podemos quedarnos con la foto del desempleo porque, de vuelta, no recoge el subempleo y tampoco recoge el efecto desaliento, que son las personas que dejaron de buscar. ¿Se acuerdan que el mes pasado justamente vimos la composición, el arbolito, y veíamos cómo, de alguna manera, cuando una persona deja de buscar activamente trabajo, porque se desalienta, de ahí viene el concepto, desaparece del radar. El desempleo es ciego a esa persona que de alguna manera ya no está buscando. Para ser desempleado, las dos condiciones son, no estoy encontrando trabajo, pero estoy buscando activamente. Entonces, cuando el INE pregunta, ¿está buscando? Y dicen que no, ¿sí? Ya nos desaparece de la órbita del desempleo. Entonces, de alguna manera, esto está subestimando la magnitud de los desafíos que tenemos por delante y eso es algo que nos viene pasando en los últimos años, no es algo reciente, es un problema que tenemos por lo menos desde el 2015, que básicamente tenemos un contingente de población que enfrenta distintos tipos de restricción a la hora de enfrentarse con el mercado laboral. Pero si analizamos, por ejemplo, esto, y eso también vuelve a poner sobre la mesa el cuidado que a veces hay que tener a la hora de analizar los datos, si es que se acuerdan que dijimos, bueno, en el interior hay una mejora en lo que es la oferta y la demanda y en Montevideo hay un deterioro. Bueno, en el interior el desempleo aumentó y mucho, aumentó 6 décimas, pasó de 7,9, ¿sí? De 7,8 a 8,4, pero justamente ese aumento del desempleo, obviamente que es malo porque es un aumento del desempleo, pero no es tan malo, ¿sí? Como lo que pasa con Montevideo, donde no hay un aumento del desempleo, pero hay una caída de la oferta y la demanda. Entonces, ¿por qué es que aparece el aumento del desempleo en el interior y por qué decimos que, bueno, es un aumento pero no es tan mal aumento? Porque el empleo aumenta, eso quiere decir que se están generando más oportunidades, pero la gente está buscando trabajo a un ritmo mayor que no es capaz de absorber esas nuevas oportunidades. Entonces genera como esas situaciones contraintuitivas y por eso siempre tratamos de evangelizar desde la economía de está bien, esta es la variable como más famosa, más marketinera, pero se nos pierde la realidad de la situación, porque justamente esto surge del desequilibrio entre lo que es la oferta y lo que es la demanda. Y Para cerrar la perspectiva, ¿cuál es? Y ahora si miramos la placa, la última placa, básicamente lo que tenemos es que la perspectiva oficial que está contenida en la rendición de cuentas es este año se crearían 40.000 puestos de trabajo. Ya el año pasado se habían creado casi 60.000 después que se revisaban los datos. Eso compensó casi completamente la caída que tuvimos en el 2020. ¿Sí? Y con los datos que tenemos ahora a partir del primer semestre, bueno, eso parece algo medianamente razonable, dado la dinámica particular que tuvo el 2021, donde la primera mitad justamente estuvo caracterizada por unos registros muy malos, dada la situación sanitaria. Entonces eso también te condiciona a la hora de comparar esas variaciones. Entonces lo que estamos viendo hoy es una situación donde, si además le agregamos la dimensión salarial, lo que tenemos es que en el correr del 2022 la recuperación del empleo se estanca o retrocede y eso además no está teniendo tampoco un repunte de los salarios. O sea que eso lo que se traduce es en un retroceso del ingreso de los hogares que justamente surge de la toma conjunta de lo que son los salarios, básicamente los precios a la hora del mercado laboral y las cantidades básicamente en el empleo. El viernes, mañana, justamente el INE va a estar divulgando las cifras, por un lado, de los salarios, ¿sí? Correspondiente al mes de junio, y además también del ingreso de los hogares. Esos son dos datos que vamos a conocer mañana para el segundo trimestre. Entonces eso es un poco lo que tenemos, un dato que no cambia demasiado, sino que confirma básicamente el patrón que viene mostrando el mercado laboral en el correr de 2022. Bien. ¿Sí?
Perfecto, entonces te esperaremos para el análisis de esos datos, seguramente la semana que viene. Seguramente sí. Hasta la próxima, Germán. Hasta la próxima. Nos queda un móvil antes del próximo corte. Exacto, vamos al contacto con Natalia de Brun. ¿Qué tal? Muy buenas noches, compañeros. Estamos en lo que es el lanzamiento de la convocatoria Serenista Progresista, una plataforma que involucra a diferentes sectores del Frente Amplio para hablar de esto. Ahí van a ver ahora ustedes que hay diferentes actores de los sectores del Frente Amplio, pero para hablar de esto y de qué se trata en concreto estamos junto a Álvaro García. Bueno, hablamos un poco más bajo para no interrumpir lo que es, en definitiva, esta presentación. ¿De qué se trata? Bueno, esta es una actividad de convocatoria Serenista Progresistas, la lista 95. En el marco del trabajo del Frente Amplio hacia su programa 2024 y que ha comenzado a nivel de todo el Frente y bueno, en este caso convocatoria como sector importante del Frente, trabajando en ese sentido y aportando todo lo mejor de su gente, toda su experiencia a favor de ese trabajo. Así que hoy tenemos la alegría de estar en este salón repleto y escuchando a Carla Distacio, que es una arquitecta, compañera nuestra de Soriano, y a Rodrigo Arocena, ex rector de la universidad, que bueno, que nos están hablando de temáticas del futuro que nos van a servir muchísimo para el trabajo del programa. En este momento está hablando justamente el ex rector Distacio, hacía hincapié en algunas problemáticas que tiene el interior, hacía referencia a la gestión de residuos, algo que Montevideo no tiene esa dificultad, pero sí hacía referencia en el interior del país, salvo en aquellas gestiones que eran del Frente Amplio. En ese sentido también se habló de recuperar el gobierno. ¿Viene por ahí un poco el trabajo que se está haciendo en este programa de gobierno del Frente Amplio? Sí, absolutamente. En toda la recorrida del Frente te escucha y nosotros también hicimos una recorrida nacional como Comisión Nacional de Programa. Me toca a mí la responsabilidad, conjuntamente con el compañero Ricardo Ehrlich, de copresidir la comisión de programa. Se está trabajando y se está trabajando muy bien y hemos recopilado una gran cantidad de inquietudes que la estamos incorporando a la visión que el Frente tiene, con toda la responsabilidad política que el Frente Amplio tiene, por ser la principal fuerza política del Uruguay, de la propuesta que le tenía que presentar a la población en las elecciones de 2024. El Frente va a trabajar hasta fines de 2023, donde en un congreso programático se van a aprobar esas bases programáticas, así que bueno, vamos a estar bien ocupados, trabajando, pensando el Uruguay en adelante, aprendiendo de lo hecho, corrigiendo cosas y haciéndole lo que nosotros queremos, que es la mejor propuesta para el Uruguay por parte del Frente. Muchísimas gracias, Álvaro García. Nosotros con las imágenes de lo que está sucediendo aquí nos despedimos, compañeros. ¿Qué tal? Comenzamos el capítulo internacional con unas cuantas cosas hoy. La primera de ellas tiene que ver con la reunión que por más de 2 horas mantuvieron en esta jornada el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, y también el presidente chino, Xi Jinping. Una reunión virtual muy extensa, la segunda desde que comenzó la guerra de Ucrania y la quinta virtual que se lleva a cabo desde que Biden asumió la presidencia de los Estados Unidos. Los temas, como siempre, han sido los temas comerciales, las discrepancias que existen entre ambas potencias, también la situación del mar meridional de la China y, por supuesto, la guerra de Ucrania. Pero uno de los factores fue la posible visita de Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara de Representantes, a Taiwán. Por allí transitaron las conversaciones que mantuvieron en un clima que parece ponerse cada vez más tenso entre ambas potencias. Good to see you, Mr. President. Las discrepancias comerciales existentes entre Pekín y Washington han aumentado las desavenencias entre ambas potencias respecto a Taiwán, cuyo último motivo de fricción ha sido un posible viaje de la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, a la isla que China reclama como parte de su nación de forma indisoluble. El portavoz del Ministerio de Defensa de China, Tang Kefei, advirtió esta semana de que el ejército chino no se quedará de brazos cruzados ante la posible visita de un representante estadounidense a la isla, ya que considera que el viaje de Pelosi es una gran provocación y amenazó que Washington tendrá que asumir todas las consecuencias de esta posible visita, la cual aún no ha sido confirmada. Las tensiones en torno a este viaje son solo una parte del problema, ya que Estados Unidos teme que el presidente Xi esté considerando el uso de la fuerza para imponer el control sobre Taiwán, algo que hasta hace un tiempo se consideraba improbable, pero los observadores están cambiando de opinión y ya no lo descartan. El portavoz de Seguridad Nacional de Estados Unidos, John Kirby, enumeró ayer una serie de áreas de fricción entre ambos países que dijo
dijo serían parte de la conversación, como las tensiones sobre el comportamiento agresivo de China en el Indo-Pacífico fuera de Taiwán, tensiones en la relación económica y sobre todo la reacción de China a la guerra de Rusia en Ucrania. Biden, que ha mantenido los aranceles de la era Trump sobre muchos productos fabricados en China para mantener su influencia sobre Beijing, está sopesando si suavizar al menos algunos de ellos en un movimiento para disminuir el impacto de la inflación vertiginosa en los hogares estadounidenses. El presidente de la Cámara de Diputados de Argentina, Sergio Massa, se transformó hace algunos minutos en el nuevo superministro, porque no solamente va a dirigir la cartera de Economía, sino también la de Producción y Agricultura. En una jornada llena de tensiones y reuniones que se mantuvieron con rumores de todo tipo, mientras en las calles y en el centro de Buenos Aires protestas varias por distintas razones que están vinculadas precisamente a la inestabilidad económica que vive la República Argentina. Este rumor ya había ganado hace algunos días la calle de que Massa podría ser el nuevo ministro, pero ahora se ha convertido en el superministro por tener estas tres carteras a su frente y además en una situación extremadamente compleja para el vecino país. Tras una agitada jornada cargada de tensiones y reuniones, el gobierno resolvió que el presidente de la Cámara de Representantes, Sergio Massa, será el nuevo superministro que manejará las carteras de Economía, Producción y Agricultura en la República Argentina. Massa asumirá en cuanto se resuelva su salida como presidente de la Cámara de Diputados y esta tarde se había reunido a solas con Cristina Fernández de Kirchner y su llegada implica una reorganización profunda del gabinete. Según trascendió, la ministra de Economía, Silvina Batakis, habría presentado su renuncia al presidente Alberto Fernández cuando se reunieron en la Casa Rosada este mediodía, en una reunión que duró aproximadamente 2 horas tras el regreso de Batakis de una gira por Estados Unidos, que incluyó diálogos con el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial e importantes empresarios. Los bonos y acciones argentinos registraban este jueves fuertes alzas, en parte impulsadas por un clima internacional de apetito por activos de mercados emergentes, pero también incentivadas por la expectativa de los inversores ante la posible llegada al gobierno de Massa, un dirigente de perfil moderado y de buen diálogo con el empresariado. Mientras tanto, las calles del centro de Buenos Aires se vieron este jueves colapsadas por protestas de agrupaciones de izquierda y también de movimientos sociales hasta ahora afines al gobierno, pero que reclaman mayores ayudas a los sectores vulnerables ante la difícil situación económica, con una inflación en fuerte aceleración que mina los ingresos de los argentinos. Mientras los ucranianos dejan la vida en la guerra contra Rusia, mueren civiles y se bombardean ciudades, una sesión fotográfica del presidente Volodymyr Zelensky y su esposa Olena para la revista Vogue ha generado muchísima polémica, porque precisamente en estas circunstancias lo que menos puede uno pensar es que la banalidad puede llegar a tanto. Muchas críticas ha despertado en las redes y en distintas partes del mundo esta posición que ha tomado el presidente Zelensky junto a su esposa de posar precisamente en momentos en que su país se desangra. Mientras la guerra en Ucrania entra en su 5º mes sin final a la vista, el matrimonio presidencial de Volodymyr y Olena Zelensky posaron para la revista Vogue bajo la cámara de la fotógrafa predilecta de modelos y estrellas de Hollywood, Annie Leibovitz, donde la pareja se dejó capturar por la cámara con una estética grotesca que mezcló el glamour de las celebridades con el horror de la guerra y hubo repudio. La primera dama ucraniana, Olena Zelensky, fue además tapa de la revista en su versión digital, un lugar dedicado casi exclusivamente a modelos, posando en lo que se supone es un búnker de pisos, escaleras de mármol y alfombras costosas, pero parapetado con bolsas de arena contra los bombardeos. Zelensky y su esposa posaron tomados de la mano y abrazados, mientras otra postal muestra a la primera dama enfundada en un tapado azul, con un fondo en el que 2 mujeres soldado montan guardia y los hierros retorcidos que deja la guerra en un contraste casi ridículo, mientras en el frente se pierden vidas de militares y civiles. Vogue este martes, para anunciar el lanzamiento de esta edición especial de su portada digital, tituló que al tiempo que la guerra de Ucrania entra en una nueva fase crucial, la primera dama del país, Olena Zelensky, se convierte en un actor clave, diplomática de primera línea y rostro del peaje emocional que está pagando su nación. El Perú está celebrando un nuevo aniversario de su independencia y también el primer año de Pedro Castillo en el poder, en un momento muy particular para el presidente peruano, no solamente porque ha quedado solo en la confrontación política, su partido, el que lo llevó al poder, Perú Libre, lo ha abandonado y ha enfrentado ya 2 pedidos de vacancia, entre otros cuestionamientos que surgen permanentemente en un año muy agitado que ha tenido el maestro de Cajamarca al frente de ese país.
El maestro Pedro Castillo comenzó diciendo que este primer año ha recibido una bofetada en una mejilla de aquellos que no aceptaron el resultado de las elecciones y asegurando que en este segundo año no pondría la otra mejilla, sino que tenderá la mano para trabajar juntos. El mandatario reconoció que cometió errores en algunas designaciones tras nombrar 59 ministros en sus primeros meses de gestión, 4 de los cuales fueron censurados por el Congreso, y también se refirió a las denuncias que hay en su contra, afirmando que aun cuando se injuria a su familia a diario y se afecta la investidura de la presidencia de la República, se someterá a la justicia para aclarar los delitos que se le pretenden imputar. El Parlamento ha intentado 2 veces sacar al presidente, ante lo cual Castillo dijo que quienes reclaman su vacancia lo hacen para defender sus intereses privados y para evitar los cambios que impulsa su gobierno, y que los insultos y amenazas no le harán retroceder, asegurando que se van a cansar de buscar las pruebas porque no las van a encontrar. En su discurso cuestionó a los medios de comunicación, afirmando que están empeñados en desestabilizar al gobierno y que no les interesa difundir sus logros, enumerando una serie de acciones llevadas adelante por su gobierno, como la campaña de vacunación contra el COVID-19, medidas para otorgar viviendas a la población vulnerable, aumento de algunas pensiones, la reforma agraria y un bono alimentario para 6 millones de familias, destacando que Perú es el país que más ha crecido en la región. Y hasta aquí nuestro primer bloque. Pero ya volvemos con más. Y empezamos hablando de alimentación y salud, porque la Intendencia de Montevideo otorgará exoneraciones para fomentar que las cantinas que funcionan en dependencias públicas cumplan estándares nutricionales saludables. Esto es para mejorar la oferta alimentaria e incluye una campaña informativa. En Uruguay, 2 de cada 3 personas presentan algún grado de sobrepeso u obesidad, y el 25,4% de las muertes en el país son causadas por enfermedades cardiovasculares. En convenio con la Universidad de la República, la comuna realizó un estudio diagnóstico sobre la oferta alimentaria en los servicios de alimentación dirigidos a funcionarios públicos del departamento. Digamos que un título importante en la política de salud pública es que lo más saludable tiene que ser lo más fácil. Entonces, con este trabajo y con este decreto, justamente queremos que en su jornada laboral los trabajadores y trabajadoras tengan de forma muy fácil la posibilidad de tener alimentación saludable. Las empresas que gestionan las cantinas podrán acreditarse como saludables, contando con asesoramiento nutricional, un menú basado en alimentos naturales o mínimamente procesados, precios promocionales para preparaciones saludables y proveer de oferta de agua apta para consumo de forma gratuita. Es muy importante que la persona pueda identificar dentro de una preparación. Hay mucha publicidad engañosa donde muchas veces vemos un producto y pensamos que es saludable y en realidad no lo es. Por eso uno de los pilares es ese, una campaña de comunicación importante que ayude a concientizar sobre lo que es una alimentación saludable. Y otro de los aspectos que contempla el decreto es que los lugares deben crear o promover acciones en los lugares donde se alimentan los trabajadores y trabajadoras, promover ambientes saludables. Opinión pública y clima preelectoral en un ratito en lado B. Sí, con Ignacio Sosnávar, aquí con nuestro compañero Wilmar Amaral. Pero antes vemos el clima. Otros números. Desde otro lugar. Ahí está. Es cierto, es cierto. Sí. Bueno, o el tiempo, que es lo correcto. Claro, ¿no? que incluye números, aunque no solo. Exactamente. Mañana viernes 29 de julio, una mínima de 6 grados y una máxima de 12. Está fresco, baja la temperatura. Bueno, hoy ya bajó bastante. Sí, hoy se sintió esa diferencia. Sabés que por la mañana puede que llueva algo más, o sea, no se descarta alguna precipitación, pero va a ir mejorando con respecto o conforme avance el día. Bueno, al fin se asoma ese sol que parece que va a permanecer el fin de semana. Sábado 30 de julio, así es, no se prevén lluvias para Montevideo y área metropolitana. Eso sí, la temperatura, por lo menos la mínima, sigue en descenso. 5 de mínima para el sábado, eso es frío. Exacto. Y 16 de máxima. Sube un poquito la mínima el domingo a 7 grados y se mantiene la máxima en 16 y también el sol. Y ahora sí, estamos de salida. Exacto. Bueno, quédense en la pantalla de TV Ciudad. Nosotros nos reencontramos mañana a las 19 horas. Que pasen bien.
Paro total de la enseñanza en secundaria y UTU en Montevideo bajo la consigna La educación del pueblo se defiende. 77% de la población está a favor del proyecto de ley de eutanasia que se redacta en el Parlamento. 6 de cada 10 estudiantes de enseñanza media abusó del consumo de alcohol en los últimos 15 días, según la encuesta nacional sobre consumo de drogas. La bancada del Senado del Frente Amplio pidió conocer el informe enviado por el fiscal Diego Pérez a la Prosecretaría de la Presidencia de la República, donde se hacen valoraciones de fiscales y de la Fiscalía. Declaró hoy la intendenta de Montevideo ante Fiscalía por la construcción del Antelarena. Tras conocer un nuevo caso de cargamento de cocaína que pasó por Montevideo, el funcionariado de aduana criticó la flexibilización de controles implementada por la administración. La Intendencia de Montevideo decidió otorgar exoneraciones para fomentar que las cantinas que funcionan en dependencias públicas cumplan estándares nutricionales saludables. Ministerio del Interior inició investigación de urgencia tras difusión de un audio en el que exdirector de una cárcel negocia entrega de arma con una persona privada de libertad. El representante de los trabajadores en el BPS informó que el presupuesto del organismo para 2023 realiza importantes recortes al funcionamiento y afectará la calidad de los servicios. Reparos de la alcaldesa del municipio B al proyecto previsto para los predios del dique Mauá. En medio de la guerra, los Zelensky posan para la revista Vogue y generan fuerte polémica.